Buenas noches, Alex. Buenas noches, ingeniero Marcos, que nos ha dado un buen inicio del tema que vamos a realizar hoy, que es costos indirectos y costos directos. Es un tema que, como bien lo ha dicho el ingeniero Marcos, adolece mucho el sector construcción de no evaluar estos costos durante el presupuesto de un proyecto, y lo cual nos puede jugar en contra. Cuando terminemos el proyecto nos demos cuenta que nos faltó un poco de consideraciones en algunas partidas, ¿no? Hoy les voy a presentar esta exposición. Va a ser corta, va a ser breve, pero va a ser concisa y lo más importante, que se van a llevar algo en casa, algo a casa. Me gustaría también leerlos. Hoy voy a leer todos los comentarios, todas las preguntas que tengan y que dejen en la caja del chat. Coméntenme de todos los que están aquí presentes, cuántos maestros de obras, cuántos profesionales de la construcción se encuentran hoy con nosotros y de qué parte nos están viendo, de qué parte se están conectando a esta presentación para poder conocer nuestro público de hoy, que hoy nos acompaña. Como bien lo mencionamos al inicio, de Cusco, bien, desde Cusco, hace poco visité Cusco, es un excelente clima por allá. Hoy vamos a ver costos directos e indirectos. Siempre, como siempre, al iniciar la presentación, les cuento un poco de las historias que a lo largo de mi experiencia he podido conocer. Se me han acercado varios constructores, me cuentan sus problemas. A través de mi página Aprende Construyendo, que imparto también videos cortos sobre construcción, me llegan mensajes, me llegan comentarios de videos o temas que quieren que toquen en las próximas grabaciones. Y son de esas historias las cuales hoy les comparto y les puedo hacer llegar de una forma más directa la importancia de este tema, que es costos directos y costos indirectos. Él es Jorge, se dedica a la construcción hace más de 15 años. Jorge me escribió y me comentó su caso. Me dijo que él hace buenos trabajos, él se dedica al sector construcción ya bastante tiempo y viene desarrollando obras y no tiene ningún problema al momento de entregar sus proyectos. Pero lo que se ha percatado es que sus utilidades eran muy bajas, es decir, lo que le restaba después de pagar a su personal no era lo suficiente o no era lo que él pensaba. Esto le ocurría porque no consideraba algunos costos, algunas inversiones que él realizaba durante la construcción de los proyectos que él venía ejecutando. Por decir, se compraba, me comenta, maquinaria, se compraba encofrados, pero no consideraba esos costos durante la ejecución, durante la elaboración del presupuesto que él entregaba al cliente. Y eran esos gastos que él realizaba, que no tenía en cuenta, los que al final le apretaba un poco el bolsillo y le condicionaba a poder invertir de su plata para que pueda terminar el proyecto, para que no tenga ningún problema más adelante. Estos gastos que él no tomaba en cuenta al realizar su presupuesto fueron lo que no le permitían dar un paso más en su carrera profesional, en su crecimiento como constructor. Él quería comprarse máquinas que le permitieran desarrollar mejor su trabajo, pero esa baja utilidad que conseguía durante los proyectos no le permitía poder dar ese paso. Es muy importante identificar todos los costos que están anexados a la construcción de una vivienda, a la construcción de una edificación, a la remodelación, a toda obra en general. Es muy importante conocer todos los costos que están relacionados a un proyecto. Y hoy lo vamos a conocer. Para iniciar, vamos a ver todo el camino que hoy vamos a recorrer en este mapa de aprendizaje. Tenemos uno, las malas prácticas. Es muy importante identificarlas para no volverlas a cometer. Segundo, el esquema de presupuesto. Vamos a ver globalmente qué es lo que conlleva un presupuesto, qué tenemos en un presupuesto. Luego, hablaremos un poco de los conceptos claves para poder entender mejor este tema, todos los conceptos que están alrededor de este tema que hoy nos reúne. Cuarto, tenemos los costos directos. Ahondaremos más en qué son los costos directos, ejemplos sobre costos directos. De igual forma, pasaremos a evaluar los costos indirectos, qué, qué costos son indirectos dentro de la construcción. 6.
un caso práctico para poder reforzar y para poder validar que hoy nos estamos llevando algo a casa. 7, y por último, nos vamos con las conclusiones y recomendaciones que nos van a permitir poder diferenciarnos de los demás constructores y que nos van a dar ese empujón al crecimiento que todo constructor debe aspirar. Muy bien. Malas prácticas. Empecemos con las malas prácticas. A ver, vamos a ver aquí de qué parte nos están escuchando. Ah, mira, tenemos Cindia Ramírez, ingeniera civil. ¿Qué tal, colega? Desde Nicaragua. Pensé que estábamos solo de Perú, pero mira, desde Nicaragua nos escribe Cindia. Tenemos también la presencia de hoy de Cecilia Andrea, egresada de ingeniería civil. También tenemos presencia de Trujillo. Verónica de Trujillo nos escribe. De Moquegua, Néstor. Soy consultor independiente, me dice Miguel Ángel. Hoy en día esta profesión, esta especialización nos facilita, ya que no podemos estar saliendo continuamente y es un buen trabajo. Saludos desde Lima, desde Puno, nos escribe Michael. Muy bien, tenemos casi, de Cusco, acá tenía a Ausbel Cuyo, desde Cusco nos escribe Ausbel. Muy bien, gracias por hoy estar presente, por acompañarme en esta capacitación. Estoy seguro que hoy se van a llevar algo a casa y que van a poder practicarlo en su día a día, en su vida profesional. Vamos a seguir con las malas prácticas. Las malas prácticas es algo que normalmente van a ver en la construcción. Recuerden que somos más del 70% de construcción informal. Es algo que estoy seguro CIER Perú, con Sensico y mi persona lucha contra eso, y a través de estas capacitaciones queremos disminuir. Sabemos que va a ser difícil eliminarla, pero queremos mitigarla, queremos disminuirlas. Y una medida de control para poder lograrlo son estas capacitaciones que nos van a servir muchísimo. Muy bien, tenemos las malas prácticas. Una de las malas prácticas es omitir costos. Y a veces omitimos no porque queramos, sino porque nos olvidamos o porque no lo tenemos presente. Por ejemplo, la supervisión. Hay algunos constructores que por conseguir el trabajo se concentran tanto en el proceso constructivo que omiten todo lo que conlleva, todos los costos que están alrededor, como la supervisión de un ingeniero residente, la supervisión que paga a un ingeniero, un arquitecto que se encuentre fuera de la obra, adquisición del cliente. Este punto lo vamos a hacer más adelante, que es una adquisición de cliente, y es algo que muchos, incluso me incluyo, cuando iniciaba no consideraba esto, después ya fue que a través de también me capacito y me pude enterar de que estos costos se tienen que considerar en toda empresa. Entre otros que vamos a ver más adelante, con costos que omitimos. Eso debemos mitigarlo dentro de nuestra práctica. Luego tenemos confundir los costos. A veces no sabemos si es costo indirecto o costo directo, dónde colocar este gasto que vamos a realizar al ejecutar esta partida, ¿no? Entonces hay que tener bien presente qué es un costo directo y qué es un costo indirecto, y saber colocarlo dentro del presupuesto para que al momento de presentarla a nuestro cliente no tengamos ningún malentendido y podamos explicarle de qué conlleva cada costo, ¿no? De cada precio que estamos colocando, de dónde viene. Entonces, para eso hay que conocer qué es un costo directo y qué es un costo indirecto, y con ejemplos más adelante lo vamos a ver. Lo último es no considerar las utilidades, y es eso lo que a nuestro compañero constructor del ejemplo que les mencioné, a Jorge, no le permitía crecer, dar ese paso más de convertirse en un constructor profesional que pueda crecer tanto personalmente. Nosotros sabemos que como constructores, como cabeza de familia, tenemos hijos, tenemos una familia que con nuestras utilidades le podemos dar ciertos beneficios, tanto estudio a nuestros hijos, como también profesionalmente nos va a permitir poder capacitarnos, ¿no? Pagar cursos de capacitación para poder comprar nuestras herramientas que nos permitan crecer. Todo eso es a través de las utilidades, y es algo que debemos considerar y darle su lugar dentro del presupuesto. Pase una lámina. Conceptos claves. Aquí vamos a tocar los conceptos claves que van a ser importantes para que ustedes puedan entender todo el concepto de costos directos y costos indirectos y todo lo que conlleva esto.
Aquí les menciono la adquisición de clientes. ¿Qué es la adquisición de clientes? Ven aquí en la imagen la relación que tiene un profesional, un constructor, que se acerca a un cliente a poder mostrarle su trabajo, a poder convencerlo de que lo contrate. Ese tiempo, ese pasaje, ese taxi que pagaste, tu día que te demoras en realizar toda esta explicación, en convencerlos, tienes que valorarlo. Eso es un costo que muchas veces nos olvidamos al momento de elaborar nuestro presupuesto y no considerarlo dentro de. Ahora, me dirán, pero si todavía no he ganado el proyecto, ¿cómo podría considerarlo? ¿O cuánto podría considerarlo? Eso va a depender de cada uno, el costo que le dedique a su tiempo y más o menos calcular, yo por cada cliente invierto, no sé, 200 soles, 300 soles. Entonces, de algún lado tiene que salir este monto, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es su posición, dónde se encuentra, si en costos directos o costos indirectos, pero hay que considerar estos costos de adquisición al cliente. Como vemos acá en la definición, es la suma de costos incurridos en la búsqueda y conversión de un interesado a cliente. Si tú haces campañas por Facebook, que ahora está muy en tendencia, inviertes en campañas de Facebook, publicidad, esos costos deben estar en alguna parte de tu presupuesto para que puedas luego volver a invertir y volver a conseguir un nuevo cliente. También se halla, al sumar, también podemos decir que es la suma de los costos de marketing y de ventas, ¿no? Todo lo que pagamos a un personal que hace el marketing, a otro personal que se dedica a cerrar las ventas. Él es Jorge, entonces la suma de esos costos hace más de 15 del cliente. Vicio oculto. ¿Alguien tiene una definición sobre este tema? Me gustaría escucharlos, leerlos aquí en la caja de comentarios. ¿Alguien conoce sobre el vicio oculto? Por si acaso no es juego de tragamonedas, no es salir de compras, es otro tipo de vicio. De referente a la construcción, claro está. Veamos acá. Vicio oculto son las anomalías, desperfectos, daños del proyecto que son visibles y que no se tuvieron en cuenta en la recepción del proyecto. Cuando te entregaron el proyecto, no te diste cuenta de que este proyecto de repente venía, quizás está haciendo una remodelación, y no te diste cuenta que las paredes ya venían agrietadas o las mayólicas estaban cajoneadas. Y es después, cuando tú entregas el proyecto, con las obras complementarias que tenías que realizar, cuando el cliente te dice, mire, constructor, mire, ingeniero, mire, arquitecto, hay estas deficiencias, ¿no? Que no aparecieron en el momento que tú le entregabas el proyecto, pero que resultaron después de un tiempo. Estas anomalías son vicios ocultos y son, en muchos casos, gastos que se dan después y que es difícil calcularlos, es difícil ponerles un precio. Hay que tener en cuenta esto durante la ejecución del proyecto, porque muchas veces son estos vicios ocultos que nos quitan toda la utilidad de un proyecto y que nos generan pérdidas eh, a toda empresa, a todo constructor. Entonces, la mejor solución para esto es que cuando tú recibas un proyecto, verifica bien todo lo que estás recibiendo y apunta y anota y muéstrale a tu cliente todas las deficiencias, defectos que se tiene y que tenga en claro que eso va a tener un costo, una reparación para poder lograrlo. Y lo segundo tendría que ser que ejecutes y que hagas una buena supervisión de los procesos constructivos para que estos vicios ocultos no salgan. Un ejemplo claro es no cortar los alambres y tarrajear sin cortar los alambres de los muros. Hay veces cuando estamos encofrando usamos alambres y dejamos en los muros los alambres. Luego tarrajeamos, no los cortamos, solamente lo tapamos. Estos alambres, si están cerca a la humedad, si están cerca a la brisa marina o simplemente el ambiente es húmedo, con el tiempo se va a oxidar y ese óxido va a salir de los muros y va a reventar la pared, va a manchar la pintura y vendría a ser un vicio oculto, ¿no? Ya que este proceso no es de un día para otro, no es de una semana para otra. Esto se da 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y es después de ese mes que te van a llamar a presentarte esta queja. Y como tú has dado una garantía, vas a tener que regresar y solucionarlo. Estos costos que son pequeños generan
generan grandes deficiencias al momento de evaluar tu utilidad final, ¿no? Vas a ver que poco a poco se va a ir consumiendo y no te va a quedar mucho. Entonces hay que identificarlos, hay que supervisar los proyectos, la ejecución de los proyectos para poder evitar este vicio oculto. El otro tema es las valorizaciones. Las valorizaciones, como vemos en la imagen, es un control que se da durante un periodo previa coordinación con el cliente y se cuantifica todo lo que se ha avanzado hasta el momento, con la cual se va a poder retribuir al constructor. Esto puede darse valorizaciones semanales, se puede dar quincenales, se puede dar mensuales. Vi un mensaje sobre qué porcentaje. A ver aquí. Este es un punto que sí me gustaría explicarles. Una consulta, el cálculo me dice Roberto. En el cálculo de gastos generales, ¿cómo se calcula el porcentaje de incidencia de beneficio social del total del costo del staff de obra? Esto vamos a verlo más adelante cuando veamos gastos generales, pero sí, este porcentaje de incidencia, muchos están acostumbrados a mantener un porcentaje, pero van a ver por qué no es recomendable mantener un porcentaje y darle un porcentaje a todo proyecto. Vamos a seguir con las valorizaciones. Seguimos, como les mencioné, es una forma de poder controlar el avance de la obra y poder retribuir al constructor. El esquema del presupuesto. Vamos a ver de qué conlleva el presupuesto, qué partes tiene un presupuesto. Aquí tengo una imagen representativa donde vamos a analizar todo el esqueleto de un presupuesto. Tenemos costo directo en la parte superior y costo indirecto en el lado derecho, en la mano derecha. Entonces, la suma del costo directo más el costo indirecto viene a ser el presupuesto. Pero ahora, ¿qué es un costo directo y qué es un costo indirecto? Veamos qué viene más abajo. En un costo directo tenemos el metrado y el costo unitario. La multiplicación de estos nos da un costo directo. Dentro del costo unitario, que ya hemos evaluado anteriormente, en la capacitación que dimos el día viernes, hablamos de cómo se realiza este costo unitario, el análisis del costo unitario, donde evaluamos los materiales, la mano de obra, el equipo, los costos de hora hombre, el rendimiento, precios, aporte unitario. En equipos también tenemos costo de horas máquinas, los rendimientos, las herramientas. Es todo lo que hemos visto en el análisis de costos unitarios que vimos en la capacitación pasada. Para el lado izquierdo tenemos a los costos indirectos. Están representados por los gastos generales, que hablábamos hace poco, la utilidad, que es muy importante, y los impuestos que debemos pagar, ¿no? En este caso el IGB. La suma, como les menciono, la suma del costo directo más el costo indirecto nos resulta el presupuesto total. Muchos constructores solo nos centramos en los costos directos, ¿no? En los metrados, en los precios que colocamos por cada unidad de avance que tenemos en el proyecto, y nos olvidamos de todo el costo indirecto, los gastos generales, las utilidades, impuestos. Ahora vamos a conocer un poco más y por qué es importante. Ahora vayamos al costo directo. El costo directo viene a ser, son todos los gastos que tenemos que van directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Como vimos anteriormente, se calcula como la sumatoria de los precios, de los subtotales de cada partida. De cada partida que conlleva un proyecto, sumamos estos costos y obtenemos el costo directo. Aquí tenemos una representación de cómo hallamos el costo directo. Cada partida tiene un metrado y lo multiplicamos por un análisis de costos unitarios y obtenemos un subtotal. La sumatoria de todos estos subtotales nos da un costo directo. Los costos directos comprenden la mano de obra, los materiales, el alquiler de equipos, las herramientas manuales. Si tú vas a comprar, necesitas comprar una herramienta manual para ejecutar este proyecto, todos esos costos involucrados están dentro del costo directo. La mano de obra, aquí tenemos la mano de obra y justo leí algo sobre subcontrata, un mensaje. Sí, la subcontrata es una mano de obra y va dentro del costo directo. Es la fuerza laboral
ya sea que sea subcontratada, pero su ubicación está en costos directos. Aquí tenemos al maestro, al operario, al oficial, el peón o ayudante, como me gusta nombrarlo a mí, el capataz o maestro, ¿no? Todos los que están involucrados dentro de la ejecución de todas las partidas están aquí, en el costo directo. También tenemos los materiales, todos los materiales que vamos a necesitar, lo que vamos a emplear para poder realizar el proceso de la obra, son costos directos. Por ejemplo, los ladrillos que vamos a utilizar para sentar este muro de ladrillos, valga la redundancia, de cemento, la arena, la madera, la madera para el encofrado, todos estos materiales necesarios para poder ejecutar un proceso es un costo directo. También tenemos equipos y maquinarias. La utilización de equipos son parte del proceso constructivo. Acá tenemos la maquinaria mezclada, la máquina mezcladora, vibradora, excavadoras, sea el caso que vas a demoler, vas a hacer un movimiento de tierras. Todos están involucrados aquí, todos están dentro del costo directo, todos son necesarios para poder ejecutar esta actividad. También tenemos las herramientas manuales. Las herramientas, si te vas a comprar no sé, se te rompió un nivel de mano y necesitas ese nivel de mano para poder ejecutar el trabajo. Esa compra de ese material, esa herramienta, ese costo, está dentro del costo directo, ¿no? Y tú también tendrías que, de acuerdo al tipo de trabajo, colocarlo dentro de tu, de tu análisis de costos unitarios. Costos unitarios. Ya tenemos el martillo, las palas, los picos, planchas, todos estos, todas estas herramientas manuales están dentro, ¿no? Y se le considera un precio, tiene un espacio ahí pequeño dentro del análisis de costos unitarios. Muy bien, una vez que tengamos todo este análisis de costos unitarios que vimos en la capacitación anterior, tenemos los metrados. Los metrados son la parte esencial de los costos directos, es la parte cuantitativa de las partidas, se expresan según la unidad de medida de cada partida, como lo vimos, cada partida, cada trabajo, sea terrajeo, asentado de ladrillos, eh, encofrado de losas, vaciado de concreto. Cada una de estas partidas se miden en unidades, las cuales tendrán que ser, según ellas, evaluadas en el análisis de costos unitarios y próximamente hallar su subtotal para poder cuantificarlas y poder evaluar su costo directo. Estas unidades, si aún no las tienes presente, puedes descargar la norma de metrados, que es completamente gratis. Puedes ir a Google, buscar Reglamento Nacional de Metrados y encontrar el PDF. Ahí vas a encontrar las unidades que corresponden a cada partida y con las cuales vas a poder elaborar tu presupuesto. El análisis de costos unitarios, justo lo que les mencioné anteriormente, calcula el costo que demanda realizar una actividad de la obra en las medidas que las representa. Ahora muy bien, pasemos al costo indirecto. Los costos indirectos son aquellos que no pueden aplicarse a una partida en concreto, sino al conjunto de la obra, a todo el proyecto. No están ligados de manera física con la obra, es decir, no van a estar dentro de tu análisis de costos unitarios. Por ejemplo, no podemos incluir en el análisis de costo unitario al ingeniero civil, al prevencionista, que no tienen una incurrencia directa en ejecutar ese trabajo, no tienen un rendimiento, ¿no? Entonces, como no está dentro de la cuadrilla, dentro de la mano de obra, no la podemos colocar en ese punto, en esa partida. Debemos analizar sus honorarios de forma externa y colocarlos dentro del costo indirecto. Se clasifican en gastos generales, donde deberían estar la remuneración del personal supervisor, la utilidad, tenemos la utilidad también aquí, y los impuestos, como vimos en el mapa conceptual en las láminas anteriores. En los gastos generales de una empresa, va ligado al proceso constructivo y mantener su servicio operativo. Entonces, para que se pueda dar la construcción de una edificación, de un proyecto, necesitamos de personal supervisor, personal de contabilidad, administración, del gerente general de la empresa, todos estos sueldos que asume la parte no directa de la ejecución de un proyecto van dentro de los gastos generales.
Y estas se dividen en gastos fijos y gastos variables. ¿Qué son gastos fijos? Pues los gastos fijos son gastos que no están relacionados a un tiempo, es decir, se dan solamente una vez, al inicio de la obra, durante la obra, en algún proceso de la obra, pero solo se da una vez, ¿no? No se repite, no va dependiendo si el proyecto se demora 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿no? Sino va al inicio. Por ejemplo, gastos de licitación y contratación, toda la inversión que demandó poder llegar a firmar el contrato de la obra. También hay gastos varios, diversos, que vamos a ver ahora. Aquí tenemos los gastos de licitación y contratación. Son los gastos necesarios que se realizaron en el proceso de licitación hasta la contratación. Como les comenté anteriormente, aquí están todos esos gastos de inversión, de tu inversión de tiempo, inversión de los, de los pagos por los volantes que presentas o los brochures que entregas. Todos esos gastos por adquisición de clientes están también aquí. Pero también tenemos la firma de contratos. Si vas a llevar a notariar, legalizar todas las firmas del contrato, todos estos gastos notariales se encuentran también acá. Se dan solamente una vez a la firma del contrato. Ya no se vuelven a dar. Entonces estos son gastos fijos por gastos de licitación y contratación del proyecto. Luego tenemos los gastos indirectos varios, ¿no? Los diversos. Aquí están todo gasto, todo gasto, toda inversión que se tiene para poder iniciar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos patentes y regalías, obligaciones fiscales, de impuestos, pagos municipales para poder tramitar la licencia, para, para poder tramitar licencia. Todos estos gastos diversos se encuentran en varios, ¿no? Todo lo que va a depender de cada proyecto, qué tipo de gastos se tenga, pero se encuentran en esta parte de aquí. Ahora tenemos los gastos generales, por gastos generales variables, gastos que están relacionados al tiempo de la ejecución del proyecto. Ya tenemos gastos de administración en oficinas, gastos de administración en oficinas de obra, en oficina central, la parte administrativa y la parte de obra, ¿no? Los que nos encontramos en la obra ejecutando el proyecto. También tenemos algunos gastos generales aquí y que van a depender del tiempo, ¿no? En este caso sí depende del tiempo, ya que la administración por ejemplo, de la oficina de la obra solamente va a estar hasta que se termine el proyecto, ¿no? Una vez y va a depender de cuántos meses sean este. Por último, gastos financieros si tenemos alguna inversión de algún banco. Y acá podría de alguna forma responder a la pregunta que se había hecho anteriormente. Algunos consideran un porcentaje, los gastos generales. Lo cierto es que estos porcentajes son guías, se podría decir que son ratios que te pueden ayudar a ver si estás dentro o no de lo permitido, se podría decir. Pero lo cierto es que tú debes evaluar, debes realizar un cronograma como el que vemos acá, un mapa conceptual de la jerarquía de la empresa, de todos los sueldos que se tienen que cancelar o se tienen que pagar mensualmente durante la ejecución del proyecto. Ahora, lo cierto es que esto aquí, mientras la empresa sea más grande, esto va a ser también va a crecer tanto horizontal como verticalmente y va a crecer los gastos administrativos para poder llevar a cabo el proyecto. Tienes que hacer todo este mapa conceptual de las personas que están involucradas en el proyecto y realizar la sumatoria de todas estas. No siempre resulta ser un porcentaje de presupuesto. Lo cierto es que sí puedes utilizarla como guía, pero debes hacer la tarea de realizar una lista de todo el personal involucrado en el proyecto. También tenemos los gastos de administración de la oficina de la obra. Acá tenemos un mapa conceptual de un proyecto típico. Es el costo que representa la supervisión de la ejecución del proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, en la cabeza, que es el residente de obra. La oficina central es la que vimos anteriormente, pero en obra tenemos el residente de obra en la cabeza, tenemos el asistente del residente, la secretaria, el maestro de obra, el capataz, almacenero, guardián. Son pagos que nosotros realizamos mensualmente, ¿no? Entonces, va a depender de cuántos meses dure el proyecto.
su costo total de los gastos administrativos de oficina de obra. Ahora, regresando aquí, anteriormente, si el proyecto es un poco más grande, este mapa conceptual va a crecer un poco más. De repente vas a tener el pagar a un jefe de campo, un ingeniero jefe de campo, jefe de calidad. Va a crecer de acuerdo a la exigencia del cliente, ¿no? Si el cliente requiere que el constructor contrate o la empresa constructora contrate a más personal para que se asegure que todo el proceso se lleve a cabo conforme, este mapa conceptual va a crecer y también los gastos involucrados a que se pueda realizar estos cambios van a aumentar. Entonces, aquí ya como se dan cuenta no funcionaría mucho un porcentaje, ¿no? Lo que sí se va a tener que realizar es una evaluación puntual del tipo de obra. La utilidad. La utilidad es algo que muchos nos olvidamos colocar o para ser un poco competitivos en el precio, obviamos. Algo que, como les comenté, se puede convertir en nuestro talón de Aquiles del crecimiento de la empresa o del constructor. Esta utilidad, este porcentaje de utilidad, algunos lo manejan del 8%, del 10%, del 15%. Eh, esto, los criterios, acá les comparto algunos criterios para que ustedes puedan tomar a cabo una elección. Un factor es el riesgo, el proyecto qué tan riesgoso es. Entonces, de acuerdo al riesgo, también aumentan tus utilidades. La competencia, hay que verificar la competencia, qué tan competitivo estamos en el mercado. También no es bueno tener una utilidad fuera del mercado, hay que ver el mercado. Cada sector, para algo fuera del tema, cada sector tiene una utilidad diferente, ¿no? No es la utilidad que se lleva en un restaurante, no es igual a la utilidad que una constructora o que un, un buffet de abogados, ¿no? Las utilidades varían de acuerdo al sector. También tenemos aquí la capacidad financiera de la empresa para ejecutar el proyecto. Y por último, la utilidad por servicios de la empresa. De acuerdo a los servicios que vamos a prestar, al tipo de trabajo que vamos a realizar, la utilidad va a ir en relación a esta. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con la evaluación de qué son costos directos, qué son costos indirectos. Como ven, es muy sencillo poder definir, es bien corto la definición de la diferencia de estos dos tipos de costo. Lo cierto es que en la definición es, digamos, muy sencilla de realizarla, pero ahora veamos qué tal va la práctica, qué tal va a sus ojos constructores que puedan identificar estos costos dentro de la realización de un trabajo. Aquí les tengo un ejemplo, un caso práctico para que podamos reforzar lo aprendido. Acá tengo una imagen. En esta imagen vamos a analizar qué son costos directos y qué son costos indirectos. A ver si ustedes se animan a poder escribirme si han identificado qué son costos directos, qué son costos indirectos. Veo sus mensajes, de paso reviso sus preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta última que es de Roberto Nieto. Me consulta sobre el topógrafo. El topógrafo está dentro de las partidas. Si un trabajo necesita un topógrafo, ya sea hay una partida que se llama nivelación de subrasantes, si estamos en una vía, si el personal que va a estar involucrado en esta realización es un topógrafo. Entonces, sí se le considera dentro del análisis de costos unitarios, por ende, estará dentro del costo directo. Aquí hay otra pregunta de Elizabeth. Elizabeth Paola. La movilidad que utiliza la residencia del proyecto, me imagino a todo el buffet o al dinero residente, que hoy en día, por ejemplo, algunas empresas están ofreciendo ese servicio de llevarlos a obra directamente por el tema del COVID. ¿Está considerada del costo directo o indirecto? Me pregunta ella. Como habíamos conversado, la movilidad
no la colocamos dentro de las partidas, dentro del análisis de costos unitarios. Entonces, si no están dentro del análisis, es considerado como costo indirecto y deberá ir en los gastos generales en alguna partida. Se puede ubicar, por ejemplo, en gastos por movilización de personal mensualmente. Eso es un contrato que tú le das mensualmente a la persona, a la movilidad, ya que ese proceso se va a dar continuamente todos los días y tú pagas mensualmente y tienes un valor, un costo por ello, ¿no? Y lo vas a colocar fuera de tu costo directo. Aquí tenemos. Acá Julio César pregunta, ¿supervisión de obra es costo indirecto? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, mira, la supervisión de una obra se da por un ingeniero. Se da por un ingeniero, entonces el ingeniero no está dentro de del análisis de costo unitario de ninguna partida. Es difícil que lo veas ahí. Entonces va a estar considerado dentro del costo indirecto. A ese supervisor tú le vas a pagar ya sea un sueldo por visitas o un sueldo mensual. Entonces, todo eso vas a detallarlo en los gastos generales. Muy bien, Katia, es indirecto, exacto. Ok, con referente a aquí, a la foto, ¿han podido identificar qué son los costos directos y qué son los costos indirectos? Por ejemplo, aquí tenemos el acero. El acero es un material que nosotros utilizamos, nosotros compramos el acero y viene representado o va en la parte de costo directo. El encofrado que vemos aquí también es un material que nosotros utilizamos para poder realizar el encofrado de unas placas, el encofrado de las columnas. Va relacionado a la ejecución del proyecto. Esto quiere decir que es un costo directo. Tenemos aquí a la mano de obra, a los constructores, que son la mano directa, los ejecutores del proyecto, los creadores de la edificación. Ellos son los costos directos. Tenemos aquí al residente que supervisa los procesos, que se lleva a cabo todos los procesos correctamente. Como vemos, él no está involucrado directamente en colocar los estribos o realizar el encofrado, pero sí está para poder supervisar y que esto se lleve a cabo correctamente de acuerdo al proceso constructivo. Por lo tanto, es considerado como un costo indirecto. Aquí tenemos unos arneses que están acá colgados. Los CPPs. Los CPPs son gastos por seguridad y salud de los trabajadores. Estos no están considerados dentro del análisis de costos sanitarios. No vamos a ver dentro de este análisis el tema de cobrarles por EPPs, ya que estos EPPs pueden ser utilizados no solamente en una partida, sino también en diversos tipos de trabajos durante la ejecución de un proyecto, por lo cual no se puede definir un costo relativo, ¿no? Entonces lo tenemos como un costo indirecto. La prevencionista también no salió acá en la foto, pero también debe estar considerada dentro de del análisis. Ella es un costo indirecto, también supervisa la ejecución correcta de los trabajos para el cuidado de los constructores. Algunas veces nos confiamos mucho en realizar algunos trabajos y son los prevencionistas, el ingeniero de seguridad, quien se va a encargar de poder velar por la seguridad, no solo de los constructores, no solo de los trabajadores de la mano directa, sino también de los ingenieros o el buffet que se encuentra supervisando el proyecto, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a las conclusiones y recomendaciones de esta presentación. Espero que se haya entendido claramente toda la capacitación, todo el contenido de esta presentación. La he tratado de hacer bien didáctica y ligera para que se pueda entender y para que podamos comprender y podamos identificar en el día a día qué es un costo directo y qué es un costo indirecto. A ver, justo el protocolo de bioseguridad, estos costos que se han incluido actualmente, que antes no lo teníamos presente, están dentro de los
costos indirectos. Vas a colocarlos en tus gastos generales. Como es, estos protocolos ya no se dan una vez, se dan varias veces, entonces va a ser un costo general variable, ¿no? De acuerdo al tiempo del proyecto, algunos sacan estos exámenes semanalmente, otros sacan quincenalmente. Entonces se va a tener que tomar en cuenta cada vez que ingrese un personal los gastos por protocolos, por exámenes médicos que se tienen que hacer para poder ingresar hoy en día a una obra, ¿no? A comenzar a elaborar en una obra. Estos van a ser considerados como costos indirectos. La primera conclusión es muy sencilla. Debemos mapear todos los costos. Así como me han estado comentando de algunos costos que tienen en mente, tienes que mapear. Este es mi proyecto, voy a necesitar realizar tal cosa y poder ponerle precio a todo. Ya sea que se evalúe por partidas, de acuerdo a las unidades de las partidas, o de acuerdo al tiempo de ejecución. Para esto, muchas veces los constructores, dueños del proyecto o el gerente general de una empresa constructora o eh, si vas a realizar un trabajo con un equipo, pero si no te reúnes con el equipo, quien va a estar al tanto de todos los trabajos, va a ser difícil que puedas identificar y se te pueda escapar algún costo. Una recomendación que yo les puedo dar es que incluyan a todo el equipo que va a laborar y que sea una lluvia de ideas o lluvia de costos, se podría decir, para que puedan designar los costos en el lugar correcto. Segundo, identificar y diferenciar los tipos de costos, ¿no? Entonces hay que saber ubicar en qué lugar va cada costo. Si nosotros cometemos el error de incluir, por ejemplo, al residente y distribuir el precio o su sueldo dentro de los costos unitarios, del análisis de costo unitario que se ha hallado, lo tratamos de distribuir, vamos a, de alguna forma, vernos no competitivos, ¿no? Porque hoy en día una empresa, una fábrica, cuando yo envío un presupuesto, así como yo envío mi presupuesto, hay diversas empresas que envían un presupuesto. Y les comento algo así breve. Me acabo de recordar un ejemplo. Hace un tiempo fui a una empresa X y presenté mi cotización y cuando fui vi que también fueron dos empresas más, entonces ambos vimos todos los trabajos que teníamos que realizar y presentamos una cotización. A las semanas se comunican conmigo y me dicen, me comentan, ¿no? De que mi presupuesto estaba bien detallado y que querían trabajar conmigo porque han visto que el otro presupuesto no consideraba gastos por colocar el campamento dentro de la fábrica, no consideran el pago mensual de los baños, ¿no? De de los baños, del pago de los protocolos COVID. O sea, su inseguridad y su costo era menor que el mío, pero lo que le preocupaba a la empresa era que la otra empresa que ofrecía un menor costo, dentro de su presupuesto, no detallaba, valga la redundancia, estos costos que le menciono. Entonces, también no considerar estos costos representa una mala imagen, se podría decir, hacia la otra empresa. 3. Costos directos es la cuantificación, vamos a resumir qué es un costo directo, es la cuantificación de los recursos necesarios, de todo lo que necesitamos para poder materializar o ejecutar el proyecto. 4. Los costos indirectos es todo lo contrario. Son costos que no se pueden aplicar a una partida en especial. Es algo que no solamente se va a utilizar en una partida, sino va a involucrar a todo el proyecto, como la supervisión de la obra, como los exámenes médicos, como el pago por licencias, como los gastos generados por la firma del contrato, todos estos gastos que no puedas incluirlo dentro del terrajeo, dentro del vaciado del concreto, dentro eh, de la pintura, no lo vas a poder involucrar porque no tienen relación. Entonces, estos van como costos indirectos y se van a colocar de acuerdo a su ubicación, si son gastos generales variables, fijos, la utilidad. Y por último, hablando de la utilidad es el combustible o son el combustible del crecimiento de todo constructor, de toda empresa. Si nosotros no le damos ese lugar, va a ser difícil que podamos sobresalir en este mercado, que es muy competitivo y muy variable como la construcción. Aquí acaba mi presentación. Espero que les haya parecido interesante, que hayamos compartido y podamos aprender un poquito más cada día